Bueno, esta reparación es cuando salen arrugas en la parte de arriba o en la parte de abajo. Esta vez las arrugas salieron en la parte de arriba y en la parte de abajo lo que pasó es que está lleno de estalladas así en línea, y eso es debido a que al fisurar la parte al intentar partir y no llegar a partirse en dos, sino hizo como la arruga, la tabla flexó y volvió, entonces estalló la resina de lijado que estaba encima de la fibra, y aquí hizo una arruga aquí y hay otra aquí. Así no lo verán bien con este azul, pero es porque no se nota. Así, a ver si con la sombra, a ver un poquito, cambiamos la luz, se notará algo, no sé, bueno, igual si me quito, sí, se nota. Tiene otra más que no la habíamos puesto. Aquí tiene otra más. Entonces, como lo ven aquí, todo esto aquí, entonces será un arreglo así y así, para no estar dividiendo esta parte entre dos, y puede que ahí quede medio raro. Entonces será todo esto lo que hay que lijar, y aquí en la parte de atrás que tiene otra, será así, ¿vale? La de aquí así, y en la de aquí, eso va a ser lo que se van a ver lijado. ¿Ok? Esto es importante porque tienen que verlo bien los trucos para que no le quede blando y se le pueda partir por otros sitios. Si lo dejan demasiado grueso, tienes una parte dura aquí, una parte dura aquí, y esto es diferente, entonces puede tender a partirse por los bordes de los arreglos. Por eso hay que dejarlo sin petas y lo más en línea posible. Y esta, menos mal, tiene sus bollos, pero no está totalmente abollada como la que vimos en el arreglo del canto, que estaba deformado, que está en los tutoriales. Vale, pues venga.